Buenas noches, mi nombre es John Alexander Barrera, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UDR de la ciudad de Cúcuta. El presente trabajo hace parte de la fase de experimentación de la materia de microbiología y referencia los cultivos caseros. El objetivo es permitir al estudiante identificar y visualizar que dentro de nuestro entorno podemos encontrar microorganismos que, a pesar de ser imperceptibles visualmente y de acuerdo a las condiciones, se pueden visualizar. La actividad compone de 3 muestras que se van a tomar, ambas todas en una base en gelatina, y utilizaremos compuestos como suelo, agua y un hongo ya estructurado en algún alimento. Para el caso del experimento 1 utilizamos la arena o el suelo, y dentro de lo más importante que resaltamos son los siguientes resultados. Pasadas 24 horas se pudo evidenciar que los granos incluso se incrustan en la gelatina sin perder la consistencia gelatinosa. Al segundo día empieza a aparecer manchas alrededor del recipiente de la muestra. Después de 72 horas se evidencia el aumento de la presencia de los hongos o babas alrededor y centro del recipiente. Los granos se visualizan con mayor proporción como si se dispersaran dentro de la gelatina, dando la impresión de que los hongos abarcaran la muestra de los granos de tierra. Asimismo, se visualiza que el volumen de la gelatina presenta una disminución con respecto a la muestra inicial. En los días cuarto, quinto y sexto se nota con mayor fuerza la presencia de hongos en la base del recipiente y disminución del volumen de la gelatina en el recipiente. Por otra parte, la gelatina comienza a perder su estado coloidal. En los siguientes 3 días la gelatina empieza a cambiar de color, oscureciéndose con respecto a la coloración de la muestra inicial. Después de 240 horas expuesta a la muestra a temperatura ambiente, empieza a expeler un mal olor. Después de 10, 11 días y 264 horas expuesto a una zona fresca, a una temperatura ambiente en la zona, el volumen de la gelatina ha disminuido considerablemente con respecto a los primeros días, haciendo más notoria la presencia de los hongos en la base del recipiente. La muestra se evidencia la presencia de larvas. La coloración de la muestra es un tono café claro y todo el volumen del recipiente. La muestra continúa expulsando malos olores y su volumen se ha reducido al 90%. Esto en los últimos 10-11 días. Después de 13 días, la coloración del tono de la muestra es oscura, similar al tono del suelo cuando se inició la muestra. El olor de la muestra, el olor es más fuerte, muy parecido al expulsado por los procesos de descomposición. En el día 15 se puede evidenciar que la muestra se redujo en un volumen del 95%, su estado coloidal no se perdió en su totalidad, dado que pues ahí se mantiene, continúa el mal olor y por último su color sigue oscureciéndose, las larvas van en crecimiento. Con respecto al cultivo número 2, que tiene que ver con la gota de agua, podemos destacar los siguientes resultados. Pasadas 24 horas se pudo evidenciar que la mancha dejada por la gota de agua refleja como si se incrustara dentro de la gelatina, sin afectar el estado gelatinoso. Al segundo día empieza a aparecer manchas alrededor del recipiente de la muestra. Después de 72 horas, la marca dejada por la gota de agua se le evidencia en pequeñas manchas o babas de hongo. Donde se marcó el punto se visualiza una mancha negra, identificándose el nacimiento del hongo. Al cuarto día, la característica principal es la disminución del volumen de la gelatina, adicional el punto se hace más evidente. En los siguientes 2 días se visualiza un pequeño cambio de la coloración de la muestra. No es tan evidente, pero sí el hongo oscurece un poco el tono neutro. Continúa la disminución del volumen de la muestra. El estado coloide o gelatinoso de la gelatina durante el cultivo cambia en un 30%, manteniendo aún una consistencia propicia para el cultivo del hongo. Después de 192 horas de contacto con la muestra a temperatura ambiente ubicada en área fresca y seca, se evidenció la disminución del 100% del volumen de la muestra, dejando solo el rastro del cultivo. La coloración es un beige. Se visualiza el punto negro donde se marcó el punto del agua. Durante el cultivo, la pérdida del estado gelatinoso o coloide no pasa del 40%, manteniéndose condiciones propicias para el crecimiento del hongo. Al final, solo queda el rastro melcochudo de la gelatina. Para el tercer y último experimento, utilizamos una pedazo de naranja que tenía un hongo. Destacamos los siguientes resultados. Teniendo en cuenta la temperatura, a las 48 horas la muestra empieza a reflejar la presencia de hongos en la gelatina, sin perder la consistencia gelatinosa. La superficie de la muestra evidencia presencia de baba o moho. Como pueden ver en la muestra inferior se evidencian unas manchas blancas. Después de 72 horas, el moho reflejado en la superficie del cultivo se agrupa en las paredes del recipiente y alrededor de la muestra.
Por otro lado, se visualiza que el volumen de la gelatina presenta una disminución con respecto a la muestra inicial. Desde el segundo día la muestra empieza a generar mal olor y cambia de color. En los siguientes 2 días se hace más evidente la presencia del hongo en las paredes y muestra naranja. El volumen de la muestra se disminuye. Por otra parte, la gelatina comienza a perder el estado gelatinoso. El sexto día la coloración de la muestra base, o sea la gelatina tiene una coloración amarilla oscura y las zonas características del hongo se oscurecen. Como pueden ver en las muestras inferiores se van colocando negras. La muestra expuesta a temperatura ambiente después de 7 días continúa expeliendo un mal olor. Como últimos resultados, podemos destacar que la muestra evidencia mohos como manchas blancas en la muestra inferior. Después de 8 días y 122 horas expuesta a una zona fresca a una temperatura de 38 grados promedio, el volumen de la gelatina ha disminuido en un 60% con respecto a los primeros días. Por otro lado, el hongo se compacta en las paredes de los recipientes, haciendo más notoria la presencia de los hongos en la base del recipiente. La coloración de la muestra continúa oscureciendo, un amarillo bastante rojizo. La disminución de 10 días, después de 10 días, la muestra refleja una disminución del 80%, el volumen de la muestra y su coloración es un mayor rojizo, el hongo se agrupa en las paredes y la muestra de naranja se redujo en el cultivo, continuando expulsando malos olores y el estado colorido de la gelatina está en un 40% con respecto al estado inicial. Ese es el experimento que se hicieron con los 3 cultivos y fueron los resultados obtenidos. Agradeciendo al tutor la práctica y los tiempos, ese es el trabajo entregado. Muchas gracias.